Muy buenas noches, es un placer saludarles en este jueves 19 de septiembre del 2024. Bienvenidos a su programa de análisis político Contrapunto. Y bueno, agradecemos a nuestro patrocinador, Café Don Tomás, el mejor café de Veracruz. Café de altura, usted lo puede adquirir al 273-117-0598. Y bueno, ya en esta noche ya se encuentra con nosotros nuestro compañero amigo, el maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Gracias por estar con nosotros en el programa de Contrapunto. Estimado Marco, un gusto volverte a saludar. Muchas gracias por la invitación que me haces y también saludo de manera cordial, de manera respetuosa a todo el auditorio que está conformado y dispuesto para mirar y para escuchar este programa. Pues de antemano yo les doy las gracias por el favor de su atención. Así que, mi querido Marco, pues aquí estoy atento a lo que quieras que conversemos y a lo que me vas a preguntar. Gracias, maestro. Y bueno, entremos dos temas muy interesantes, lo que fue la carta de Ernesto Zedillo Ponce de León, esta carta que causó mucha polémica el domingo, una reunión, una conferencia con abogados de una organización. Bueno, se hizo señalamientos muy fuertes sobre lo que para él implica esta reforma que ya fue aprobada por las diferentes cámaras y desde luego también por los congresos en los diferentes estados de la República, para que esto se lleve a cabo. Y el otro tema también interesante, pues lo que últimamente se ha venido señalando, sobre todo en la parte de esta cuestión del asunto del narcotráfico, que ya lo ha investigado periodistas especializados en estos temas, precisamente como Anabel Hernández, en la relación que pueda tener el presidente de Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, entremos a materia en lo que fue la carta de Ernesto Zedillo Ponce de León, el expresidente de los Estados Unidos mexicanos, después de no hacerlo más. Él prometió no hablar de la política interna de nuestro país. Esto hablamos de hace más de 20 y tantos años, y regresó hablando fuerte sobre lo que para él es una situación difícil, que precisamente, pues recordemos al presidente que fue el presidente de Estados Unidos mexicano, Zedillo Ponce de León, pues el famoso error de diciembre, que siempre se le va a recordar, cuando devaluó el peso, iniciando precisamente su administración como ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, y que bueno, esto implicó muchos problemas económicos que desde luego para muchos analistas, sobre todo analistas políticos económicos, decían que tenían que hacerlo por toda la situación que había dejado el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y precisamente fue Ernesto Zedillo Ponce de León quien le dio estos cambios a nuestra Constitución, sobre todo en materia jurídica, relacionado precisamente en la cuestión de las elecciones. Recordemos que cuando gana Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces fue el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me estoy refiriendo a Manuel Bartlett Díaz, cuando sucede el famoso apagón, y que de ahí ocasiona que pues gane Carlos Salinas de Gortari de una forma por demás. Se cayó el sistema, luego el apagón, luego la caída del sistema, sí, que ellos manejaban precisamente. Pues fue con Ernesto Zedillo Ponce de León cuando toma ya la presidencia y empieza a hacer estos ajustes, y entre ellos crea precisamente lo que se conoce como INE, anteriormente como IFE, el Instituto Federal Electoral. Y en esa parte, busca que haya un organismo autónomo, sí, que no interfiera el gobierno en turno. En otra de las cuestiones también, lo que fue la cuestión del Poder Judicial, pues lo que ha hablado usted en su momento dado, la cuestión de carrera, la profesional de carrera, para aquellos aspirantes se seguirían preparando más en el grado de obtener una mejor, desde luego, calificación, y con ello desempeñar un mejor trabajo.
hablemos un poco sobre esta carta fuerte que desde luego pues le reaccionó el presidente de Andrés López Obrador sobre este asunto, que parte de ello pues tiene razón el expresidente Ernesto Zedillo, maestro Daniel. Sí, efectivamente. Yo agregaría, Marco, a lo que acabas de exponer como nota introductoria, que me parece muy interesante todo lo que has trazado en esa introducción. Yo agregaría que aparte de la carta y los videos que se pasaron en las redes sociales de la intervención del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, en ese Congreso de Abogados, que por cierto, tengo que decir, entre paréntesis, no se oía bien el sonido, había problemas con el sonido, pues yo diría que, y convocaría nuevamente a nuestro público a que vieran el complemento de esa intervención, de la carta, que se leyera la carta, luego la exposición a través de estos videos en el Congreso de Abogados que hubo y por el cual vino el expresidente de México. Pero más aparte, recomendaría la entrevista que le concedió al periodista Ciro Gómez Leiva. Desde mi punto de vista, la entrevista que le concedió a Ciro Gómez Leiva me parece muy medular en cuanto a los planteamientos. Hay como una forma ya más explícita de los planteamientos que va haciendo y que provocaron que el expresidente Zedillo dejara pues por fin aquella promesa de no volver a hablar sobre la política de nuestro país desde que dejó la administración gubernamental y empezase ahora a hacer señalamientos a el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. También sin olvidar que no es la primera vez que está rompiendo esto. Acuérdense que desde reuniones en España, ahí coincidió con el expresidente Felipe Calderón y ellos empezaron a hacer observaciones sobre la política errónea, la política errática, que desde sus puntos de vista consideran así del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Te diría yo, Marco, de entrada que para poder hacer un análisis equilibrado, como a mí me gusta hacerlo, porque no me gusta yo ir hacia los apasionamientos, porque luego enrarecen o omnibulan también un buen punto de vista, bueno, que no perdamos de vista que el ambiente está tan polarizado, como lo he dicho, y queda a cada quien del público tomar una determinación sobre qué es lo que más le convence, lo que más le place acerca de los dos posicionamientos de los grupos encontrados. Con esto me quiero referir a que, pues por ejemplo, el presidente de la República nunca va a aceptar rectificaciones y mucho menos del expresidente Ernesto Zedillo, que ha sido uno de los rivales más fuertes que ha tenido el presidente López Obrador en aquellos años de su activismo político. Recordará a nuestro público qué importante es la memoria histórica. En ese activismo político de Andrés Manuel López Obrador enderezó baterías muy fuertes, muy agudas, como lo sigue haciendo cuando recuerda y cuando le contesta al presidente Ernesto Zedillo de errores que consideró de esa administración, como eso del error de diciembre, que no siento yo que no fue culpa de Ernesto Zedillo, más bien fue culpa, qué curioso, de una administración como la de Carlos Salinas de Gortari, tecnócrata, neoliberal, pero con indicios de política populista. Y la política populista empezó desde que Carlos Salinas de Gortari
nos vendió una idea de que íbamos a alcanzar un mundo tan imaginario que se convertiría en real, al decirnos que al terminar su administración, México estaría convirtiéndose en un país del primer mundo. Y eso no fue así. No fue así por todas las crisis que hubo, la crisis política, la crisis social, crisis política representada en fallecimientos, en asesinatos, como el caso Colosio, como el caso Francisco Ruiz Massieu, como en el aspecto de la política social, ese despertar de aquel año nuevo del 94 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todo eso fue provocando alejamiento de los capitales, las fugas de capitales, y Ernesto Zedillo comentó que se vio la necesidad de tener que hacer ajustes económicos. No le quedó más remedio, y ya sabemos el desenlace que hubo en la relación del expresidente Salinas de Gortari con Ernesto Zedillo, que se rompió, y se rompió sobre todo cuando da la orden de que se aprenda a su hermano Raúl Salinas de Gortari. Y por el otro lado, pues el presidente Zedillo, hoy expresidente de México, pues tampoco va a aceptar los señalamientos que le está haciendo el presidente, a su vez, el presidente López Obrador. Con lo que quiero llegar a puntualizar en esta primera intervención es que esto va más allá. Yo sé, reconozco, además le quiero aclarar a nuestro público que no soy partidario del neoliberalismo. Yo he sido una persona que cuestionó muchísimo al neoliberalismo, y me tocó ser activista político en Jalapa, Veracruz, para favorecer, para crear las condiciones de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República las 3 veces que contendió. Pero también considero que estamos ya en un momento de evaluaciones que podemos hacer de la política que ha implementado este gobierno denominado de la Cuarta Transformación. Es decir, ya estamos en condiciones de hacer esa evaluación, y yo he llegado a conclusiones cuando se me han preguntado qué opino de lo que ha estado haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación. Sí hay aciertos, pero hay muchos más errores. Así lo estoy observando. Entonces, en ese tenor, lo que yo estoy observando es que hay, y eso provocó que el expresidente Zedillo saliera a la palestra de la pelea, estamos viendo una vez más la lucha de 2 modelos políticos, económicos y sociales. 2 modelos, 2 visiones. Ernesto Zedillo, pues un tecnócrata neoliberal, defendiendo al capitalismo liberal, y Andrés Manuel López Obrador defendiendo a un gobierno que está, también aquí viene en lo que yo quiero subrayar, Marco, que está representando, aquí de entrada lo que quiero hacer hincapié es que estamos viendo una lucha, de entrada es la lucha interna de lo que ha sido el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Andrés Manuel representa al viejo PRI, a esa generación de priistas que conocimos sobre todo en las administraciones de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo, y puedo ir más hacia atrás, que se autodenominaban doctrinalmente hablando, porque tenían como fundamento al Partido Revolucionario Institucional, el nacionalismo revolucionario. No me cansaré de decirlo. Y ese nacionalismo revolucionario al que pertenecía esa clase política, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador,
se vieron afectados con la llegada de los tecnócratas neoliberales que secuestraron y se apoderaron del Partido Revolucionario Institucional a partir de 1982 y que tuvieron hasta antes de esta administración actual del gobierno federal, tuvieron los neoliberales el predominio y la conducción del país durante 30 años. Entonces, eso estamos viendo, esa lucha. Habría que agregar que los priistas, los expriistas que ahora están en el gobierno de Morena, son y forman una clase política que enarbola nuevamente la bandera del nacionalismo revolucionario, defienden la bandera del Estado bienestar y sumado a eso, adherido a eso, a esa clase política que son los que han controlado el gobierno actualmente, sumado a eso, la izquierda de este país, ahí vio la oportunidad, la izquierda de este país, muchos grupos que hay, las tribus de la izquierda política en nuestro país, son los que se adhirieron a esta coyuntura política con la llegada de Andrés Manuel y todo su equipo de colaboradores. Y por el lado del expresidente Ernesto Zedillo, sí es cierto, él representa a los tecnócratas neoliberales, pero lo que está planteando, el eje central del planteamiento de la carta, de lo que expuso en el Congreso de los Abogados y en la entrevista con Ciro Gómez Leiva, Ernesto Zedillo, lo que está enderezándole baterías contra el gobierno de López Obrador y tratando de despertar la conciencia, de activar el descontento de ese sector de la población que no acepta la política gubernamental que se está siguiendo, es nada menos que una defensa de la democracia liberal. Se está haciendo una defensa de voltear la mirada hacia el capitalismo, sí, y para que el capitalismo pueda resurgir, ¿cuál es la forma de gobierno más adecuada? La democracia liberal, y está haciendo, por ende, una defensa de la configuración institucional que ha tenido nuestro país durante muchos años y que ahora en 6 años y sobre todo en este mes de septiembre, el presidente López Obrador ha ido cambiando, una especie de reingeniería política, y ahora está concentrando un poder absoluto. Ese es el eje central de lo que está sucediendo, mi querido Marco. Así es, y precisamente en el gobierno de lo que fue Ernesto Zedillo Ponce de León, recuerdo bien cuando se creó el Tribunal Electoral, este tribunal que era precisamente para aquellos candidatos que no estuvieran de acuerdo con la forma en cómo se llevó a cabo una elección, pues pudieran impugnar, y fue ahora pues hemos tenido que va a desaparecer, como otros organismos también relacionados al Poder Judicial, y por eso también es mucho la molestia del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, porque precisamente él creó esta parte, transformó lo que era el Poder Judicial al actual, poniendo reglas, dando esa apertura a partidos políticos, porque recordemos que anteriormente pues todo el apoyo de gobierno era hacia un solo partido, hacia el Revolucionario Institucional, el PRI. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita otra vez Andrés Manuel López Obrador? Que exista esa situación, regresar a lo que existía, ¿no? De que sea el partido de Morena quien sea controle todas las elecciones, porque así lo vamos a ver. Ahorita con lo que es para la elección de magistrados, jueces, todo lo demás, los que van a designar los nombres va a ser el Ejecutivo y los legisladores. El Ejecutivo, bueno, ya sale Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo entra Claudio Sheinbaum, pertenece a Morena. Los legisladores, su mayoría son Morena, en automático los magistrados, los jueces, pues
van a ser morenistas. Y aquel juez, aquel magistrado, que por eso se va a crear una nueva organización que dentro de esta cuestión de la reforma del Poder Judicial, una nueva organización quien se va a encargar de vigilarlos, quien no esté cumpliendo van a ser sancionados. Desde luego van a sancionar a los que no estén de acuerdo con la ahora presidenta que ya tome posesión, pero también me llama mucho la atención en la parte, esto que comentaba maestro, de ese asunto cuando se da la ruptura entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo Ponce de León. Recordemos que Ernesto Zedillo Ponce de León llega como candidato del PRI ante un acontecimiento lamentable para todos los mexicanos y triste, como fue el asesinato del entonces candidato Luis Donaldo Colosio Murrieta en Lomas Taurinas. A raíz de eso, bueno, postularon al que fuera su coordinador de campaña, que era Ernesto Zedillo Ponce de León. Y bueno, esta cuestión llevó posteriormente a todo esta país de fantasía que creó Carlos Salinas de Gortari, el decir, pues México ya es un país de primer mundo y con ello, pues el crecimiento, ya éramos lo máximo, ¿no? En el país. Vino la realidad y pues Zedillo tomó esas medidas drásticas, claro, que le van a tocar probablemente también a Claudia Sheinbaum, sí, por todas estas cuestiones de López Obrador, de unas malas decisiones en materia económica, y que ya lo está analizando también Claudia Sheinbaum y se lo van a cargar posteriormente a ella. Pero con esto de la cuestión del Poder Judicial, ese sería uno de los elementos que tendría Andrés Manuel López Obrador a su alcance, precisamente para controlar al Poder Ejecutivo, que en este caso va a representar Claudia Sheinbaum, y con ello, pues no se le salga de control y acepte lo que él quiere seguir haciendo en nuestro país, maestro. ¿O usted cómo lo ve en esta parte? Sí, mira, aquí el punto nodal es no se puede apostar a un secuestro del Poder Judicial. O sea, yo quisiera que se entendiese eso de manera muy meditada, con una madura opinión, etcétera. ¿Por qué razón? Porque entonces, como lo he venido manifestando, ya no podemos hablar de democracia, de una división de poderes. Voy a recordar lo que dije la vez pasada, la voy a ampliar a esto. Si revisamos la Constitución, nuestra Carta Magna, que por cierto también ya quieren modificarla o quieren cambiarla, la Constitución dice que el Poder Judicial se puede ir analizando cada uno de los aspectos o características fundamentales de los poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Puedo entender que en una democracia liberal, con las reglas democráticas que veníamos teniendo ya con ese Instituto Nacional Electoral y su propia normatividad establecido, se puede entender que en esa democracia liberal se viviera, esto también hay que decirlo, se vivieran situaciones en las que de repente el Poder Ejecutivo está a cargo de una corriente política y de repente también el Congreso adquiere una mayoría, ¿no? Puedo dar un ejemplo. El ejemplo más claro es los Estados Unidos de América, que se supone que es el modelo a seguir en lo que es esto de la democracia liberal. ¿Qué sucede en Estados Unidos? Hemos visto que de repente hay un presidente de los Estados Unidos que es demócrata. Bueno, es el caso del actual presidente Joe Biden. Y en el Congreso, como hay elecciones intermedias allá, el Partido Republicano ha tenido mayor presencia que el Partido Demócrata, y el presidente Joe Biden ha tenido que lidiar con esa situación, sí, pero con las reglas que, insisto, conocemos de la democracia liberal en competencia. En el caso de nuestro país, vendría aquí una pregunta. En el caso de nuestro país, ¿se pueden
se pueden señalar, se pueden ejemplificar ya casos de cómo ha sucedido en los Estados Unidos de América, en la Unión Americana. Sí, recordará a nuestro público que precisamente Ernesto Zedillo llegó a tener ya un congreso, y con esa libertad para que se empezaran a mover y saltaran más a la palestra político-electoral los partidos, otros partidos. Acuérdense que Ernesto Zedillo tuvo que también lidiar con un congreso opositor, y porque eso yo lo tengo muy presente, y lo mismo le llegó a pasar en una experiencia quizá un poco menos a Vicente Fox Quesada, que cuando daba los informes, en esos informes él recibía un rechazo de esa oposición, no lo dejaban hablar, y obligó a Vicente Fox Quesada a que tuviera que ir dando informes regionales en varias partes del país, uno de ellos, por cierto, el estado de Veracruz. Es decir, no nos debe espantar el hecho de que haya de repente una mayoría opositora o una mayoría, pero aquí viene la parte interesante, era el presidente en turno de un partido y luego la mayoría opositora en ese caso empezaba a disminuirse porque tenía más presencia los del partido del presidente en turno. Aquí, ¿cuál es la parte que se discute? La parte que se discute es que si en este caso la doctora Claudia Sheinbaum es y representa los intereses de Morena y sus aliados, y esos intereses llevan a un resultado y a una consecuencia del poder legislativo con una sobrerepresentación, porque ya lo vimos, y súmale a eso el secuestro del poder judicial, entonces es ahí donde se vuelve una situación desigual. Y agrégale a esa fórmula un control del Instituto Nacional Electoral, entonces las reglas de la competencia, esa es la palabra clave, la palabra mágica, las reglas de la competencia político-electoral partidista ya no se pueden dar. ¿Por qué razón? Porque todo está controlado, ¿te diste cuenta? El Poder Ejecutivo tiene el control y tiene la preferencia en el Poder Legislativo, el Poder Judicial lo tiene controlado, la autoridad electoral la tiene controlada, entonces ya no hay esa división de poderes. Y dice la Constitución que en lo que se refiere al Poder Judicial, ¿por qué sale el Poder Judicial? Ojo en eso, porque siento que se ha malinterpretado. ¿Por qué sale el Poder Judicial? ¿Por qué lo visionó así? ¿Por qué lo vislumbró así la Carta Magna nuestra? Porque el Poder Ejecutivo no es para que lo controle el Poder Ejecutivo, sino para que el pueblo se pueda defender de las arbitrariedades y autoritarismos del Ejecutivo. Efectivamente, es lo que está sucediendo. La parte de los legisladores es la función, son los representantes del pueblo, lo que son los diputados, y que desafortunadamente se convierten en empleados sí. del presidente, en este caso de López Obrador, que lo vemos también, por ejemplo, en los gobiernos municipales. Me doy cuenta, he analizado algunos gobiernos municipales, también los ediles, los regidores, pues no saben realmente su función. Así es. Y piensan que son empleados del gobierno y dicen, sí, señor presidente, o bueno, no sé si a lo mejor negocian aumento en las nóminas, ¿no? Como sucedió aquí en Huatusco. Y cuando tienen las juntas de cabildo, pues ya no se puede hablar de un equilibrio de poderes en función de lo que debería suceder como posicionamientos político-partidistas de quienes forman parte del cuerpo edilicio, porque están plegados a quien gobierna. Efectivamente, y esa es la situación.
Otro tema, bueno, que llama este punto importante es las declaraciones de Genaro García Luna, aquel secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que por cierto ya está, parece que el fiscal quieren ya determinar cadena perpetua para Genaro García Luna, y que bueno, hizo unas declaraciones fuertes en contra del todavía presidente, porque sabemos que ya se va en este mes de septiembre para que a partir de octubre ya tome posesión Claudio Sheinbaum. Pero por lo pronto, bueno, sigue siendo el presidente de México, y que ha creado también mucha polémica en torno a estas declaraciones, donde lo señala que López Obrador pues ha tenido estas comunicación con principales líderes del narcotráfico. Cuestiones que hay que analizar, porque lo está diciendo alguien que realmente, de acuerdo a los trabajos de periodismo de investigación que realiza Anabel Hernández, donde fue una de las primeras periodistas, donde decía que el secretario de entonces de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa estaba involucrado en cuestiones del narcotráfico. Ahora también ha señalado en un libro, en este momento no recuerdo el nombre del libro, que ya lo habíamos comentado también, donde señala también las relaciones del narcotráfico con Andrés López Obrador. En esta parte me llama mucho la atención, porque siempre va a quedar ahí la imagen de todos los mexicanos, y que todos lo vimos en su momento dado, en este gobierno, cuando Andrés López Obrador baja de su vehículo y saluda a la mamá del Chapo, sí, pero la saludó como una forma de una gran amistad, ¿no? Así como sí, cuando encuentra a alguien, va uno en el vehículo y te bajas y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy efusiva. Exacto, entonces ahí que dejó mucho entrever esta situación de lo que se ha señalado también abiertamente a través de esta periodista, de las campañas que fueron financiadas por el cártel de Sinaloa, a las campañas de Andrés López Obrador, y que bueno, este asunto va a dejar mucho de qué hablar, va a seguir toda esta parte, sobre todo porque hay mucha gente que todavía sigue confiando en Andrés Manuel López Obrador. Y como lo decía usted, maestro, también me uno a esta parte donde no somos neoliberales para nada, voy más a la izquierda que al neoliberalismo, pero también no me gusta el radicalismo como el que a veces quieren ejercer en nuestro país. Y en esta situación, pues también un presidente que no dio lo que se esperaba, donde solo ha mantenido el amor hacia la gente, porque así lo ha dicho él, abrazos y no balazos, y para nada la cuestión de la seguridad que todo mexicano pedimos. Y hoy en día se va a ir como un presidente más que llega y le queda grande esta silla presidencial. A lo mejor vamos en su momento dado a platicar un poco más sobre lo que fue este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero por lo pronto este tema de seguridad que lo estamos viendo en Sinaloa, la gente está pidiendo el apoyo del gobierno federal y simplemente no hace nada, se queda callado y responsabiliza a sus opositores. Qué barbaridad. Y de toda esta situación, ¿no? A la gente que están en contra de él, dice. Qué barbaridad que haya ojos cerrados ante esto. Mira, Marco, cuando yo creo que aquí no se puede descartar lo que está declarando a través de esa carta Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública. No se puede descartar porque, bueno, yo me llevaría un buen rato, lamentablemente por el tiempo, pues tengo que ser más sintético, pero a mí me ha gustado estudiar el caso de Genaro García Luna. Hay dos libros que recomendaría. Uno se llama El Licenciado, es una investigación periodística muy importante que obra en mi biblioteca personal, y otro libro que me parece muy interesante que se llama Genaro García Luna, El Señor de la Muerte. También recomiendo al público para que
pueda interiorizarse en sus páginas. A lo que voy es que en esos dos libros se plantea lo siguiente: Genaro García Luna, si alguien conoce los entretelones, las entrañas del sistema político mexicano, es él. Es él, porque fue ascendiendo desde grados menores hasta llegar al cargo en que lo conocimos en el régimen de Felipe Calderón, y sobre todo en lo que se refiere a la materia de seguridad, si alguien la conoce muy bien, es él. Que se corrompió, bueno, pues ahí están las investigaciones, ahí están las consecuencias. Ahora preso allá en los Estados Unidos con una cadena perpetua que pues también yo la considero así media relativa, porque ya estamos viendo situaciones inéditas en los Estados Unidos en que antes, cuando llegaba algún pez grande, como forma parte de este lenguaje en el argot de la política, llegaba algún pez grande o pez grande también del mundo del narcotráfico, y llegara ya a las cárceles, a los juicios de la Unión Americana, es como para ya no volver a llegar aquí a nuestro país. Y ahora esto está cambiando, y ahí está. Si no es así, recomiendo que vayamos a la revisión del caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, que cuando vimos que llegó a las Cortes de Estados Unidos, pues en esa tradición tan férrea de los Estados Unidos, los mexicanos sabíamos que ya no iba a volver Salvador Cienfuegos, y ahí hubo una negociación del gobierno de López Obrador que tiene toda una historia interesante con tintes de corrupción. Así se vislumbra. Entonces, en el caso de la carta hecha a mano de Genaro García Luna, pues es que ahí se aplica lo que dice el refrán, que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Y eso me lleva a mí como mexicano a pensar que no se le puede engañar al pueblo de México, no se le puede dar a tole con el dedo al pueblo de México, porque el sentido común nos indica y lleva a lo que me estás preguntando. Y en este tratamiento de la carta, la declaración de Genaro García Luna, el tratamiento va más allá, nos lleva a meditar, a reflexionar en la política de combate al narcotráfico, a la inseguridad. Ha sido errónea. ¿Cómo pueden seguir diciendo las gentes del gobierno actual, empezando por el presidente de la República, cómo pueden seguir con esa necedad de que debe continuar esa política? Y me temo, ojalá yo estuviera equivocado, pero me temo que la presidenta electa, pues todo parece indicar que va a continuar esa línea, teniendo lo que acabamos de vivir en este mes de septiembre, no solamente lo que se está viviendo, la violencia desatada en Sinaloa, donde las gentes no pueden salir a la calle, hay un temor, hay un miedo terrible, la economía está parada, les está afectando a las familias en Sinaloa, y lo que yo agregaría, y el estado de Guerrero y el estado de Chiapas, en donde se tuvieron que suspender hasta las fiestas patrias por la inseguridad. Entonces, esa política de abrazos y no balazos ya es una necedad que raya en una conducta completamente negativa, falta de ética, falta de moral pública. Porque, ¿sabes, Marco, y amigas y amigos del auditorio, en qué consistió? Aquí va un planteamiento medular que ha estado como elemento recurrente, que ha manejado en el discurso oficial la clase gobernante con relación a cómo participar, cuál sería la participación de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano
llevándolo a las calles, a una función policíaca, la Guardia Nacional. ¿Cuál ha sido su papel en estos 6 años? Fíjense nada más lo que han dado como justificación. Es que tienen que ir a las calles, tienen que ir a esos lugares y nada más hagan presencia. Porque al hacer presencia, con eso ya van a inhibir los delitos. Eso es una cuestión de falta de seriedad. Dice un experto que yo admiro muchísimo en nuestro país, Eduardo Guerrero, ¿no? Se me quedó muy grabado eso, ¿no? Lo digo con todo respeto para la Guardia Nacional, pero dice que a la Guardia Nacional se le conoce como la guardia de los de la esquina, los reyes de la cuadra. ¿Y por qué se les dice así? Porque tienen la instrucción, hay la instrucción de ante los delitos no intervenir, asumir una actitud pasiva, porque se sigue con esa mente obtusa de que con que nada más los vean en las calles a los uniformados, los vea la gente de la delincuencia a los uniformados, va a inhibirse el delito. Eso es una falta de seriedad ante la opinión pública. Y por eso ese mote de los reyes de la cuadra, porque nada más llegan hasta determinado momento. Yo creo, para ir concluyendo, Marco, que el presidente actual, presidente de la República, ya una vez no le agrada que se le contradiga, pero yo creo que vienen momentos en que ya en su condición de expresidente de México vamos a ver más información fuerte en su contra. Así lo visualizo. Y ya que hablaba usted también de la Guardia Nacional, precisamente el día de hoy la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron en lo general por 362 votos a favor y 133 en contra el dictamen de la reforma constitucional para transferir la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que hoy en día se le conoce como la Sedena. También otorga fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional, faculta al presidente de la República para disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en tareas de apoyo a la seguridad pública y le confiere la capacidad de investigar delitos, al igual que el Ministerio Público. Esos son parte de lo que en su momento dado se aprobó, pero fue precisamente los magistrados quienes echaron atrás toda esta cuestión. Pues ahorita volvieron a hacer lo mismo y ya se ha aprobado ya esta adscripción que desde cuando ha querido este decreto de transferir este poder ahora a la Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Maestro, nos vamos y me gustaría pues su comentario final sobre estos temas que tratamos el día de hoy. Son muy delicados lo que acabas de decir de la Guardia Nacional. Ese desenlace, entonces se hubieran ahorrado mucho gasto, mucho tiempo, porque si la intención era que el ejército mexicano continuara en su función policíaca en las calles, pues entonces ¿para qué crear la Guardia Nacional? Que también la Guardia Nacional se hizo con elementos del ejército. Primero se hizo con elementos del ejército, el ejército prestó, entiendo que se usaron contratos que así se han pagado, prestó sus propios elementos para uniformarse ahora con los de la Guardia Nacional, y finalmente la consecuencia, sale un decreto al final de este gobierno, en la terminación de este gobierno, y la Guardia Nacional se integra a las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Qué sentido entonces tuvo haber gastado todo eso para configurar, para crear este cuerpo de élite? Son situaciones, el balance, la evaluación es preocupante. La política educativa
por ejemplo, que se manejó para combatir la inseguridad, pues es una política educativa que genera más tiempo y la inseguridad está desatada. Hay una situación de crisis económica inflacionaria muy fuerte. El país está resquebrajado institucionalmente, se ha desbaratado institucionalmente y estamos heredando una situación sumamente delicada, con visos también por ahí de que puede venir una crisis económica más fuerte, de alto impacto, y eso hay que estar muy atentos para que a través de los medios de comunicación, Marco, van a cumplir un papel fundamental, y las movilizaciones sociales creo que se dejan venir, de seguir así con esta política, y no hay que detenerse, hay que elevar la voz, hay que ejercer presión social para que el país no se nos desborone, porque si no, entonces será muy lamentable que el régimen democrático, el régimen de instituciones desaparezca y se vuelva una situación unipersonal, concentrada en todo lo que es el quehacer público. Gracias, maestro, y gracias también a todos ustedes, amigos del Imparcial, por haber sintonizado su programa Contrapunto. Agradecemos a nuestro patrocinador, Café Don Tomás. Usted lo puede adquirir al 273-117-0598. Gracias, muy buenas noches. Se despide Marco Antonio Jaca Solá. Gracias, Marco. Gracias, maestro.